Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabe son nuestros analistas. De la Coalición Paz para la Niñez, la directora de Justicia Juvenil y Programas Comunitarios de Asistencia Legal Puerto Rico, el licenciado Julián Claudio, y la directora principal del Hispanic Federation de Puerto Rico, Charlotte Gosset Navarro, estará con nosotros en el último segmento del programa. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, y hoy es miércoles que para ella sabe a viernes, se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 19 de julio del 2023, son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. El Tribunal Supremo decidió no acoger el caso por violación a diversidad de derechos, según se alega en la demanda de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño por la prohibición que existe en ley, en el Código Electoral, a las candidaturas coaligadas. Analizamos eso en breve. El gobernador de Puerto Rico, que hace apenas unos días había dicho que no estaría favoreciendo la celebración de otra elección especial para llenar la vacante que dejó la cabildera desarticulada cuando fue removida por el Tribunal de Primera Instancia por no hacer nada. El gobernador que dijo que no favorecía celebrar una elección especial, ahora cuando son dos vacantes por la renuncia de Mayita Meléndez, ahora dice que sí. Y Tomás Rivera Chats ya le tiene candidatos y tiene nombres para esos escaños en esa delegación congresional, realmente delegación de cabilderos. Hablamos sobre eso también en breve. Charlie Delgado, por otro lado, que había dicho que no quería primaria, ahora dice que sí, que él estaría dispuesto a una primaria, pero que él entiende que un mecanismo que sería más eficiente, menos complicado, que generaría menos tirantez al interior del Partido Popular Democrático para escoger el candidato, sería que se celebrase, que se organizase una encuesta científica y que a partir de esa encuesta el partido decida escoger al candidato o la candidata que salga favorecido en esa encuesta. Hablamos también en breve sobre eso y también quiero tocar la investigación del Servicio de Rentas Internas Federal, que hoy es portada del periódico El Nuevo Día. Investigación sobre personas que se han mudado a Puerto Rico para tomar ventaja de ciertos incentivos contributivos, pero que según el Servicio de Rentas Internas es posible que realmente no estén residiendo en Puerto Rico y que en lugar de estar usando un incentivo contributivo estén utilizando esto como un esquema de evasión contributiva y por supuesto ya eso entra en el campo de lo ilegal. Pero primero, les llevo varios días prometiendo esta noticia. De nuevo, quiero hacer una advertencia aquí para todos los radioescuchas que sean electores de Proyecto Dignidad y particularmente para las legisladoras de Proyecto Dignidad, que yo sé que escuchan este programa a diario. Pues quizás esta sea hora para que usted baje el volumen de la radio para que no le suba la presión arterial y no se le dañe el día. Y es que el domingo yo alcanzo a leer esta noticia en el periódico El Nuevo Día. La noticia la publica Amanda Pérez Pintado, periodista de El Nuevo Día, y es una noticia en la sección de ciencias del periódico. Y uno realmente pues no espera necesariamente de la sección de ciencias tener material para un programa de análisis político, pero así es la vida. Dice aquí, cito,
para quienes quieran buscar la noticia, no piensen que yo me lo estoy inventando, no piensen que esto es sátira. Esto es una noticia científica real. Y de paso, yo no estoy mofándome de la noticia. Me estoy mofando de lo que pienso podría ser la reacción de Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos a esta noticia. Esto le tiene que haber arruinado el domingo a estas dos personas. Y a César Vázquez también. Estaban leyendo el periódico plácidamente en su hogar, tomándose un cafecito. Y esto le arruinó el día. Titular: tienen sexo entre ellos. Comienza la noticia. Los monos machos de Cayo Santiago, cerca de Humacao. Eso es una islita donde hay unos monos que llevan años siendo objeto de diversidad de experimentos y análisis e investigación científica. Y eso es una islita que nosotros no podemos tener acceso a ella porque está poblada por monos. Monos que, de paso, los monos no son animales endémicos de Puerto Rico, simplemente que ahí están. Los monos machos de Cayo Santiago, cerca de Humacao, practican más sexo entre ellos que con las hembras, según un estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres. El comportamiento homosexual entre los machos rhesus, ya aquí Joan, César y Lizy Burgos estaban escupiendo la tostada. El comportamiento homosexual entre los machos rhesus machos no disminuye la reproducción de los primates. De hecho, los monos que tenían sexo con otros machos podrían tener más éxito reproduciéndose, explicó Vincent Savaloainen, coautor del estudio y director del Georgina Mace Center for the Living Planet en el Imperial College de Londres. Y así por el estilo, esta noticia tiene otras conclusiones científicas, como por ejemplo, cita: lo importante también es que la mayoría de estos animales realmente son bisexuales. Cita: en Cayo Santiago hemos observado una serie de coaliciones revolucionarias, imagínate, son revolucionarios estos monos también, además de bisexuales son revolucionarios, que condujeron al derrocamiento de quien era el alfa de un grupo social y se trepa otro individuo a ese mayor rango dentro de un grupo social. En base a experiencias y observaciones que se han hecho en Cayo Santiago con otros machos y otros grupos sociales, podría decir que estoy de acuerdo con los científicos que es un mecanismo para apoyarse mutuamente en los conflictos. Los investigadores observaron durante 3 años un grupo de 236 machos de una colonia de 1.700 monos macacos en el Cayo Santiago y tenían acceso a los registros genealógicos y de parentesco de cada individuo. Los hallazgos sugieren además que el comportamiento homosexual se podría pasar de generación en generación, pues los autores encontraron que el comportamiento era 6.4% hereditario. Y así por el estilo. Esto realmente es una nota científica muy interesante. De paso, para que entendamos lo importante de este centro de estudio, cito aquí de nuevo del artículo: Cayo Santiago, donde se prohíbe la entrada para proteger a los monos y a las personas, cuenta con la base de datos demográfica y genética de primates que no son humanos más extensa del mundo, según Ruiz Lambides. El centro de investigación administrado por la Universidad de Puerto Rico cuenta con datos demográficos desde el año 1956 y, por lo visto, esta es la primera vez, por la naturaleza de este grupo de monos que vive allí, por la manera en que se ha controlado la población, por la manera en que se ha podido estudiar esta población década tras década. Es la primera vez que se tiene tanto dato científico acerca del comportamiento homosexual en los animales, no en los seres humanos, en los animales. Y esto lo traigo simple y sencillamente de nuevo porque me parece una noticia, interesante, importante, pero además porque esto tiene que ser la peor pesadilla de Proyecto Dignidad. Imagínense, aquí se está comprobando que efectivamente en la naturaleza hay comportamiento homosexual. Por tanto, ¿cómo justificar todas las leyes y toda la retórica y la argumentación de ciertos grupos en Puerto Rico en contra de personas que al final del día, simple y sencillamente, según los científicos, están comportándose conforme a la naturaleza? En otras palabras, no es decir que todo el mundo es homosexual, pero que existe en la naturaleza, que existe entre los
animales que no son socializados como nosotros, de la misma forma que nosotros, existe ese tipo de comportamiento. Por tanto, no estamos hablando de algo que sea, como dicen algunos, un estilo de vida. No estamos hablando de algo que es meramente una opción, que es algo que se está inculcando. No, es simple y sencillamente parte de la diversidad, de la bella diversidad de la naturaleza. Y hay personas que le gustan las mujeres, hay personas que le gustan los hombres, hay personas que son asexuales. Y yo creo que en la medida en que entendamos que esto es parte de la realidad natural de nuestro planeta, debería, pienso yo, reducirse un poco esos prejuicios que a menudo guían el pensamiento de tantos seres humanos acerca de personas que simple y sencillamente son distintas. No es que sean malas, no es que sean buenas, es que son distintas. Y igual que se manifiesta la diversidad en el color de la piel de los seres humanos, también se manifiesta en la sexualidad. Y esa manifestación de la diversidad natural la vemos también en la naturaleza, por lo cual, de nuevo, insisto, es prueba de que esto no es simplemente una decisión, un estilo de vida, una cuestión cultural. No, esto también se manifiesta en los animales. Así que nada, se los dejo sobre la mesa, pero prepárense, que por ahí viene la investigación de Lizy Burgos, similar a la que ella estaba promoviendo para investigar qué son esas estelas de vapor que dejan los aviones. Por ahí supongo que vendrán las protestas en Humacao de grupos fundamentalistas. Por ahí vendrá un video de Joan Rodríguez Bebe denunciando a los científicos, denunciando a la Universidad de Puerto Rico, haciendo un llamado para que se eutanicen esos pobres monos allí en Cayo Santiago. Y bueno, estoy seguro que dará mucho de qué hablar toda esta controversia falsa que generarán los amigos de Proyecto Dignidad por este estudio científico. Vamos a pasar a otros temas. Les dejo con eso. Quiero comenzar con la portada del periódico El Nuevo Día. El Servicio de Rentas Internas anuncia hace unos días, y nosotros lo habíamos mencionado aquí luego de que Bloomberg publicara una noticia respecto a esto, el Servicio de Rentas Internas Federal está investigando unas 100 personas que se dice están incumpliendo con las normas de residencia en Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Bueno, en Puerto Rico, como ustedes saben, cuando usted es residente aquí, usted no paga contribuciones federales. En la administración de Luis Fortuño se estableció una serie de incentivos contributivos para que personas de alto valor económico se mudaran a Puerto Rico y trajeran aquí su riqueza, empresas, inversión, empleos y demás. Esas leyes se llamaron o se conocieron como la Ley 20 y 22. Una de ellas, la Ley 20, promueve la exportación de servicios desde Puerto Rico. La Ley 22 es la que promueve que individuos de alto valor económico se muden a Puerto Rico. Cuando esas personas se mudan a Puerto Rico o cuando esas empresas se mudan a Puerto Rico y se convierten en residentes de Puerto Rico, inmediatamente no les aplican las contribuciones federales. Claro, le aplicarían las de Puerto Rico. Entonces, para incentivar que esas personas viniesen a Puerto Rico, lo que hizo la administración de Luis Fortuño fue establecer que esas personas pagarían unas tasas contributivas muy por debajo de lo que pagamos nosotros, los que vivimos aquí hace años. Por tanto, si usted no había sido residente de Puerto Rico durante los 15 años previos a la fecha de su radicación en Puerto Rico, usted podía acogerse a ese beneficio siempre y cuando a partir de ese momento fuese residente de Puerto Rico. Y hay una serie de cosas que esas personas tienen que hacer para probar que son residentes. Si tienen hijos, por ejemplo, tienen que tener los hijos en un colegio aquí en Puerto Rico. No puede ser que están en un colegio fuera. Y así por el estilo, hay una serie de factores que se consideran para establecer si efectivamente esa persona está residiendo aquí o no. Ahora, la pregunta es, ¿quién fiscaliza eso? Se supone que el Departamento de Desarrollo Económico lo fiscalice. El gobernador ayer dijo que ha habido una serie de decretos que se han cancelado. 300, dijo el gobernador, que se habían cancelado por estas personas no cumplir. El Servicio de Rentas Internas Federal dice que está investigando a 100. Ahora, yo quiero que quede claro esto. Esto es una medida que está tomando el Servicio de Rentas Internas Federal para cobrar contribuciones federales.
La alegación del Servicio de Rentas Internas Federal no es que estas personas están dejando de pagarle contribuciones a Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, estas personas están pagando las tasas que son muy bajas, pero que claro, aún siendo muy bajas, como es sobre un ingreso bastante alto, bastante más alto que el mío, por ejemplo, pues resulta que esas personas que se mudan a Puerto Rico, aunque pagan una tasa bajita, en términos absolutos están pagando un dron de dinero al erario. Mucho dinero, muchos millones de dólares al erario. No hay una alegación en esto que se ha discutido hasta el momento. No hay una alegación de que estas personas no estén cumpliendo con su responsabilidad contributiva más baja en Puerto Rico. Lo que está planteando el Servicio de Rentas Internas Federal es que ellos no cualifican para decir que son residentes de Puerto Rico, que realmente están viviendo en Nueva York, están viviendo en Maine, y simplemente es que de papel dicen que son residentes de Puerto Rico para evadir contribuciones federales y por supuesto también contribuciones estatales donde efectivamente residan, pero que no son residentes de Puerto Rico. Ahora, de nuevo, eso es una investigación que hace el gobierno federal porque el gobierno federal quiere cobrar ese dinero. No es porque estén haciéndole un favor al gobierno de Puerto Rico. Hago esa aclaración porque es importante señalar que muchas personas que se oponen a estos esquemas de incentivos contributivos están agarrándose de esta investigación para celebrar que finalmente se le está metiendo mano a estos alegados evasores contributivos. Y de nuevo, la realidad del caso es que podrían ser evasores a nivel federal, no necesariamente a nivel de Puerto Rico. Y muchas veces quienes hacen los argumentos en contra de estos esquemas de incentivos contributivos lo hacen desde una visión independentista o soberanista. Y yo quiero detenerme aquí por un momento y simplemente dejar esto sobre la mesa. La pregunta, ¿qué es lo que se procura con la independencia? ¿Qué es lo que se procura con la soberanía? Siempre se habla de que una de las cosas que podría hacer Puerto Rico es establecer tratados con otros países y además controlar la entrada y salida de personas en el país. Y que eso es una herramienta de desarrollo económico. Y efectivamente, para que estemos claros, muchos países ofrecen esquemas de, por ejemplo, ciudadanía a cambio de inversión. Quiere decir, personas que si traen cierta cantidad de recursos para invertirlos en un país, se les concede la ciudadanía de ese país. España, Portugal, Grecia, Reino Unido, todos tienen programas similares para atraer inversionistas de alto valor a su territorio. Y lo traigo simplemente porque a veces me parece que todos estos esquemas de incentivos contributivos se cuestionan y se critican de nuevo desde una izquierda independentista soberanista, y me pregunto yo si esto no es precisamente algunas de las cosas que se plantearía hacer con la soberanía. O sea, estos esquemas de incentivos son un ejercicio de la autonomía fiscal que tiene Puerto Rico en la actualidad. Y criticarlos simplemente porque no nos gusta que haya personas que vengan al país con más dinero que los que estamos aquí, pues yo creo que deja ver que realmente ese sector no tiene claro cuáles serían las cosas que se negociarían con los tratados comerciales. ¿Qué sería el beneficio para Puerto Rico de controlar sus aduanas y la entrada y salida de personas al país? Porque efectivamente esta podría ser una herramienta. Podríamos tener bajo la soberanía o bajo la independencia un programa similar de conceder ciudadanía a cambio de inversión para estos ciudadanos de alto valor económico, pero por lo visto es que no nos gusta que vengan. Y celebramos cuando los están investigando, y de paso yo los celebro también porque creo que si vas a vivir en un país tienes que cumplir con las normas de ese país. Así que yo no estoy cuestionando ni criticando la investigación. Lo que estoy cuestionando es cómo algunas personas han celebrado la investigación y han pretendido usarla para justificar su oposición a la ley 20, a la ley 22, a la ley 60. Y esa oposición me parece que corre en sentido contrario a su posición a menudo
sobre la soberanía y la independencia, de que en esos esquemas políticos entonces Puerto Rico tendría toda una serie de herramientas y de flexibilidad para atraer inversión extranjera, que es algo que todos los países quieren, para atraer inversionistas, que es algo que todos los países quieren, hasta China, que es la segunda economía más grande del mundo, hasta Estados Unidos, procura atraer inversión. Pero aquí, por lo visto, la inversión y la gestión privada se ha convertido en anatema a un decálogo de dogmas de la izquierda soberanista e independentista, y yo creo que es simplemente algo que acoto para que nos demos cuenta de cómo hay, me parece a mí, un poco de confusión en ese sector político con lo que sería una agenda económica a futuro para la República independiente o asociada de Puerto Rico. Quiero también discutir, y esto lo voy a hacer muy brevemente porque ya el ir aquí me está haciendo señales, discutir la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Ayer el Supremo rechazó acoger el proceso de certificación para que se llevara el pleito del Tribunal de Apelaciones directamente al Tribunal Supremo. Ya en el Tribunal de Primera Instancia, el juez determinó que esto era un asunto y una cuestión política y que le tocaba al legislativo y a la fortaleza establecer efectivamente unas normas en cuanto a las candidaturas coaligadas, y si el consenso entre la legislatura y el gobierno en el año 2011 fue prohibirlas, la judicatura, según la decisión del Tribunal de Primera Instancia, no debía meterse ahí. Esa decisión se apeló al Tribunal de Apelaciones, pero además los demandantes dijeron, mira, esto realmente es una cuestión de derecho. Tribunal Supremo, llévate este caso ya para que tú lo decidas, porque todos estamos claros de que el caso lo ganemos nosotros en apelaciones o lo gane el gobierno, todos estamos claros de que quien va a decidir esto al final del día es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El juez Ángel Colón, opinión disidente, dijo que efectivamente el Tribunal Supremo debía haber asumido jurisdicción. Yo estoy de acuerdo con el juez Ángel Colón. Creo que solo por el planteamiento de economía procesal, ¿verdad? En el sistema judicial uno debe procurar la economía procesal. Quiere decir que uno no esté haciendo procesos en los tribunales simplemente por hacerlos, que se busque acortar los tiempos, que se busque ahorrar el tiempo y los recursos del tribunal. Y solo por eso el Tribunal Supremo se debió haber llevado este caso, decidirlo ya y que tengamos claridad en cuanto a las candidaturas coaligadas. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. De esto sobre la mesa, me parece que el juez Ángel Colón tiene razón, que por solamente el argumento de economía procesal, que mira que el Tribunal Supremo insiste en eso en sus casos, ¿verdad? Mira, economía procesal, no se deben estar gastando recursos del tribunal innecesariamente, y aquí va a haber un proceso totalmente innecesario y una dilación innecesaria en el Tribunal de Apelaciones, cuando todos sabemos que este es un caso de estricto derecho. Aquí realmente no hay unas cuestiones de hecho que dirimir, y por tanto lo que corresponde es que llegue al Tribunal Supremo lo más rápido posible y que allí se decida el caso y tengamos unas normas claras en cuanto a las candidaturas coaligadas. Digo, yo me sospecho por dónde va a decidir el Tribunal Supremo, pero el que yo me lo sospeche y el que lo decidan al final del día son dos cosas muy distintas. Así que yo creo que lo correcto sería eso. ¿Qué tú crees? Pues mira, coincido contigo en el sentido de que, abundando un poco más sobre eso, creo que el Tribunal Supremo ha perdido una gran oportunidad de intervenir en un caso de alto interés público, como bien lo dice, como bien lo señala el juez Colón Pérez. Sobre todo cuando tú consideras la cantidad innumerable de casos de esta naturaleza, ¿verdad?, donde se discuten asuntos que pudieran llamarse de naturaleza política, que el Tribunal Supremo en los que ha aceptado intervenir en una certificación intrajurisdiccional. Me parece que han perdido una gran oportunidad de hacer historia, una gran oportunidad de intervenir en un caso de alto interés público, de corregir
una manifiesta injusticia de una legislación que le coarta el derecho a los electores a ejercer el derecho al voto, perdonando la redundancia, de manera libre, como lo contempla la Constitución, de expresarse, de determinar cómo yo quiero ejercer, con quién me quiero asociar, cómo quiero ejercer mi derecho al voto, que los partidos me representen de manera amplia, haciendo valer el derecho que tengo a la asociación, a la libre expresión. Creo que era un caso perfecto para que el Tribunal Supremo se expresara, resolviera esta controversia y la dejaron pasar. Yo tengo que señalar también que esto fue una sala de verano de 4 jueces, donde, bueno, jueces... ¿Cómo es eso una sala de...? Eso es como un tinto de verano. Es una sala de verano. Estaba el juez Martínez Torres, la jueza Pavón Charneco, el juez Rivera García y el juez Colón Pérez. O sea que tenemos otros 4 jueces. ¿Pero qué es eso? Eso es como un tinto de verano. Se reúnen y toman un vinito. Sí, ellos se dividen en salas de verano durante este tiempo. ¡Qué elegancia! Y entonces, que en esa sala de verano, pues obviamente no estaban jueces que me hubiera encantado saber qué opinarían sobre esto, como el juez Estrella Martínez, que ha demostrado ser un excelente juez. Sí. La juez Oronor Rodríguez, me parece que hubiera sido muy interesante conocer qué ella tenía que decir. El otro juez, el juez Feliberti Cintrón, pero creo que el Supremo ha dejado pasar una oportunidad dorada para intervenir y para resolver un asunto, como te dije ahorita, de alto interés público. Esto no es un asunto que se pueda venir a interpretar o dilucidar mediante un buenos días de esos que tira Rivera Chats. Esto es un asunto profundo, es un asunto de alto interés público, repito, y creo que el Tribunal Supremo, que es el último intérprete de nuestra Constitución, debía haber aprovechado esa oportunidad. Pero bueno, ahora el caso se sigue dilucidando en el Tribunal de Apelaciones, aunque pudiera presentarse una solicitud de reconsideración. Eso no sé todavía si se va a hacer, pero pues seguimos en la lucha. Oye, yo le voy a decir a mis clientes que yo estoy en el verano, yo estoy en mi oficina de verano. Es que eso, la verdad que sí, la ridiculez es que nosotros aceptamos en este país, porque el resto de nosotros trabajamos todo el verano. De verdad, o sea, no sé cuál es la justificación, pero sí, me suena algo como de la monarquía, sí. Como que ellos se van a veranear. Bueno, posiblemente. No sé. Yo no te sé decir si hay 2 salas de verano y en este caso esa fue la que le correspondió atender este asunto. Eso yo lo desconozco, pero es una lástima. Porque hay unos jueces, como los que te mencioné, la juez Oronor Rodríguez y el juez Estrella Martínez, que nos hubiera gustado saber qué opinan sobre un asunto tan importante como este. Eso, pues, en este momento lo perdimos. Lo perdimos. ¿Top flock? ¿Aquí en sala de verano? Así le voy a decir a mí que sí, es que yo estoy en oficina de verano. Sí. Marilu, el IRS, pues el Servicio de Rentas Internas Federal, sí, el Nuevo Día lo pone en portada ahora. De paso, hay unas 2 columnas bien interesantes. Una de Carlos Díaz Olivo, que es abogado contributivo, amigo. Y la de Kenneth Rivera. Y la de Kenneth Rivera, que es contable. Kenneth dice que esto el IRS lleva anunciándolo ya varias veces, que esta es la tercera vez que lo anuncian y como que hay mucho ruido y pocas nueces. Un poco es su argumento. Y Carlos Díaz Olivo también hace un planteamiento similar al mío, a los efectos de que aquí realmente lo que está procurando el Servicio de Rentas Internas Federal es cobrar su dinero, no es que nos están haciendo un favor al gobierno de Puerto Rico, ¿no? Eso un poco es lo que dice Kenneth Rivera, porque que me parece que en cierta medida pone en justa perspectiva unas expresiones unas expresiones demagógicas que hace el gobernador. Cuando dice, no, nosotros estamos más activos que el IRS porque nosotros hemos intervenido con 300 personas, ella solamente con 100. Bueno, lo que pasa es que el IRS va a intervenir con personas que han violentado las leyes federales y aquí a nosotros nos corresponde
intervenir con la gente que ha violentado las disposiciones de la Ley 22/60. Así que no es tan sencillo como despacharlo, que estamos más activos que el IRS. Es que el IRS pudiera no tener jurisdicción para un montón de violaciones que se pueden estar cometiendo bajo las leyes locales, ¿no? Así que nosotros no sabemos cuáles son las razones que ha tenido el Estado para intervenir con esas 300 personas. Pero te pregunto, ¿hay una alegación acerca de violaciones que se están cometiendo a nivel local también? ¿Y cuáles serían esas? Bueno, lo que pasa es que hay unas disposiciones. Primero que tienes que vivir aquí, ¿verdad? Los 183 días. Pero eso es para fines principalmente de lo federal. No necesariamente, porque una persona que no reside en Puerto Rico hay que quitarle el decreto, y eso lo puede hacer el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Pero eso se le quita realmente la designación como residente. Yo creo, por lo que yo he escuchado que ha dicho Manuel Sidre y este otro señor cuyo nombre ahora mismo no me viene a la mente, que es el portavoz, ¿verdad? Es quien habla usualmente. ¿Mercader? ¿Humberto Mercader? No, es otro señor, no recuerdo su nombre ahora. Que si se determina que tú no eres residente, ellos te quitan el decreto. De hecho, una de las críticas que se le ha hecho al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es que no hicieron absolutamente nada con el caso de este señor Brock Pierce. Lo comentaba ayer con Federico, corriendo en Vermont, que confesó que no residía en Puerto Rico porque él tenía que ser residente de Vermont para aspirar a un puesto como senador, y confesó que residía en Vermont y se postuló como senador en Vermont. Ese era el momento idóneo para decir, mire señor, le vamos a quitar. Pero de nuevo, eso es exactamente lo mismo que está investigando el IRS. O sea, porque para el IRS dice, si tú efectivamente eres residente allí en Puerto Rico, pues fabuloso, no pagas contribuciones federales. Pero si no lo eres, me tienes que pagar contribución. Claro, lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico no va a intervenir con ellos si no están pagando contribuciones federales, porque eso le compete al IRS, que es lo que dice... Por eso, pero fundamentalmente la acción delictiva es la misma. O la acción ilegal. Ese es el punto de partida, porque pudiera haber otras, ¿verdad? Pudiera haber algún tipo de truco para tú entonces acceder a unas exenciones a las que no tienes derecho. Puede que haya muchas formas de burlar. Pero sí, eso es lo que me gustaría saber, si hay otros esquemas que sabemos, más allá de simplemente... Yo dije que estoy viviendo en Puerto Rico y realmente no estoy viviendo en Puerto Rico. Más allá de ese esquema, si hay otro. Bueno, sería bueno hablar con representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para que digan qué tipo de intervención han tenido con esas 300 personas, que pueden ser muchísimas, pero indudablemente una de las cosas que también se ha criticado es que estas personas pueden cometer cualquier delito que no tenga que ver con infracción a las disposiciones de la Ley 22 y pueden seguir disfrutando del decreto contributivo, que era el caso del señor que mató el perrito en un campo de golf en Río Mar, me parece que fue, y cuando se discutió el caso salió a relucir que tú puedes cometer un delito que no tenga que ver con violentar las disposiciones de la Ley 22 y puedes continuar disfrutando del decreto. Y creo que a este señor se le quitó el decreto, pero me parece que sería quizás por el ejercicio de alguna facultad discrecional que contempla la ley, pero pudiera y ahora creo que es residente de Puerto Rico de verdad, porque ahora es residente en Puerto Rico, sí. Ahora es residente. Sabemos dónde está residiendo. Sí, ahora es residente en Puerto Rico, no sé si en la 1072 de Bayamón o dónde es que está. Pero no hay duda de que nosotros los puertorriqueños no tenemos información de qué está pasando. Esto ha sido algo que no es transparente en el país. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? ¿Cómo se interviene con ellos? ¿Con cuánto se ha intervenido? ¿Por qué razones se ha intervenido? Ahora es que venimos a enterarnos de esas 300 personas porque surge esta investigación del IRS, pero aquí se debería ser más transparente con el país para nosotros saber qué está ocurriendo. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, sigue sentada a la mesa Marilu Guzmán. Marilu,
Mira, déjame gobernador de Puerto decirte Rico. algo. Nosotros los independentistas queremos que haya inversión extranjera, pero queremos que haya inversión extranjera para beneficio del país. No queremos que vengan aquí buscones ni vividores, como lo que está pasando con los inversionistas residentes. Y uno de los mejores ejemplos es Singapur, que en el 1967 obtuvo su independencia de Malasia y es una de las sociedades más prósperas que hay. Sí, tú pudieras, ¿verdad? Discrepar de cómo se maneja el gobierno allí, pero en términos y no tienes que ser autoritario. Si no quieres que le den a tu hijo por masticar chicle, pues bueno, tú sabes, sí, una cosa no necesariamente trae la otra, porque por ejemplo tú tienes también una sociedad bastante próspera como es Uruguay, y aunque yo no estoy de acuerdo con el gobierno que tienen ahora mismo, que incluso está haciendo a la gente padecer por la falta de agua potable, en Singapur se crearon unas medidas mediante las cuales hay inversión extranjera, pero esa inversión extranjera tiene que eslabonarse con empresas locales, de manera que cuando esa compañía, esa empresa por alguna razón se va, ya el negocio, como quien dice, está corriendo, tiene gente que está contribuyendo a la manufactura o a la producción de lo que sea, y Singapur, que es una independencia joven, porque es desde el 1967, tiene un ingreso per cápita de más de $60,000. Así que vamos a poner el ojo en las soberanías exitosas, como dice el libro de Collado Schwartz, porque todo depende de cuál sea tu fórmula de desarrollo económico. Claro. No hay duda de pero que seamos honestos que también en Singapur hay colmillo. Pues por supuesto, ¿verdad? los puede haber. Y que la situación de los migrantes no ciudadanos en Singapur es terrible. O sea, vamos a ser honestos. Yo no estoy hablando, tan mala. Es que no estoy hablando de eso, porque tú puedes tener una política de migrantes mala, pero puedes tener una política de desarrollo económico buena. Por eso, pero es que están atados, Marilu. O sea, los migrantes están allí porque están trabajando en esas empresas que no son monjitas de la caridad y están trabajando en condiciones en muchos casos inaceptables, como pasa también en el suroeste de Estados Unidos. Eso es inaceptable. Por eso, pero es que tenemos que tener pues eso hay que alinearlo. Hay que alinearlo. Yo no estoy diciendo y lo que tú tienes que explotar a los empleados para desarrollar económicamente al país. Eso es inaceptable. La explotación no puede ser sinónimo de producción. Ese es el modelo de Singapur. Pero lo que te quiero decir es que han logrado ese desarrollo económico, y si hay problemas de explotación de empleados, bueno, yo no creo que todo sea sobre la explotación de los migrantes, ¿verdad? Porque allí hay un montón de gente local que trabaja. Claro que no. Lo que hay es que desarrollar una política pública que sea justa, ¿verdad? Que tú no permitas ese tipo de injusticias contra los migrantes, que lamentablemente es algo que ocurre mucho al otro lado del mundo. En Estados Unidos es terrible. También. Y todas las frutitas esas que tú vas a los 2 almacenes y compras las frutitas en las neveras esas, eso lo recogieron migrantes mexicanos. No, y ahora mismo con las políticas de DeSantis, hay mucho inmigrante abandonando la Florida, y hay mucho empresario que se está quejando porque dice, me estoy quedando sin empleados, voy a tener que cerrar, voy a tener que emplearme, así que... Pero a donde voy con esto, a veces vemos solamente los resultados positivos de sociedades como Singapur, que además por estar al otro lado del mundo y ellos hablan un idioma que nosotros no entendemos, pues no nos enteramos mucho de las cosas que pasan allí, pero allí tampoco los que han venido a hacer inversión extranjera directa son monjitas de la caridad, como tampoco lo son en China, como no lo son en ningún país del mundo. El capital no tiene moral. Claro, yo entiendo eso. El problema es que si tú vas a aceptar inversión extranjera, tienes que aceptarla. Ese tiene que ser el bottom line, perdonando la expresión. Tiene que ser con miras a que el país aproveche eso, no como aquí, que se establecen unas corporaciones y inmediatamente que entra el dinero a la caja sale directo a los Estados Unidos y se estima en unos $35,000 millones que no tributan con ciertas corporaciones extranjeras en el país, y eso que está pasando con los inversionistas residentes, indudablemente hay que evaluar cuán beneficioso está siendo para el país. Y comentaba yo ayer con Federico y con José Nadal que se entrevista en octubre del 2022 a un agente de
del FBI, que se llama Ezequiel López, donde él está diciendo, esto se previó como algo beneficioso para el país, pero es lamentable que en este momento esté causando más daño que bien, parafraseando lo que dijo López. Y no hay duda de que la IRS tiene que estar mirando lo que está pasando, porque el objetivo no puede ser que el país se convierta en un paraíso fiscal, que no lo es Singapur, lo somos nosotros. Pues nosotros tenemos que evitar eso, y ellos lo han evitado. Ahora, si hay unas injusticias, esas injusticias hay que corregirlas, porque los que formamos parte de la izquierda siempre hemos luchado por la justicia salarial, por las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, porque entendemos que son los que tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad de producir ganancia, y no solamente la ganancia debe ser para el dueño de los medios de producción, sino quien ayuda significativamente a producirlo debe ser retribuido justamente. Marilu, la delegación de cabilderos, el gobernador había dicho cuando había sido destituida la cabildera desarticulada que él no veía necesidad de sustituir y llenar esa vacante. Ahora, con la salida de Mayita Meléndez, él dice, bueno, si se confirma la decisión en cuanto a Elizabeth Torres, y hay 2 vacantes, quedándonos nosotros solamente con 4 vagos mantenidos. Oye, hay que sustituir esos 2 vagos. Hay que incluir 2 vagos más. Hay que meter 2 vagos más, porque además que ya nos estamos quedando cortos. Nos estamos quedando cortos de vagos bien mantenidos. Tenemos 180,000 pesitos ahí, que me está quemando un hueco en el bolsillo, y yo tengo que gastar ese dinero. Sí. Entonces, ahora por lo visto el gobernador dice que le toca a la Comisión Estatal de Elecciones convocar una elección especial para llenar esas 2 vacantes. De nuevo, de confirmarse la destitución de Elizabeth Torres. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que esto realmente es que el gobernador de verdad piensa que 2 es inaceptable, pero una vacante estaba bien, una no hacía daño? ¿O es que de pronto ha tenido una presión por parte de sectores dentro del PNP y está aprovechando la salida de Mayita Meléndez para entonces de justificar con esa salida su cambio de posición? Porque de paso, ya Tomás Rivera Chatz, no sé si viste esta noticia, ya Tomás Rivera Chatz sugirió 2 candidatos, y me parece interesantísimos los nombres que ha sugerido. Ha sugerido al recién destituido también secretario de Educación. Los que se queden sin trabajo, pues ahí tienen Ángel Toledo López, y Irán Torres Montalvo, que fue secretario del DACO. Tomás Rivera Chatz dice que ambos fueron discriminados por ser estadistas, que por eso es que el Senado no los confirmó, y que por tanto pues tiene que darse esos puestos a estos 2 individuos para, no sé, reivindicar los derechos de los estadistas. Ay, por favor. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Hay 4 o 3, ¿verdad? Porque creo que Ricky Rosselló no cobra. Cobra del buen nombre de Puerto Rico, bueno, insisto. Nos sigue afectando la reputación. Sí, pero los que cobran en metálico, ¿verdad? Son 3 inútiles. Eso yo creo que eso está probado. Yo no me canso de decir que eso es una estafa al país. Y por eso pienso que estas expresiones de Pierluisi demuestran que aquí no hay vergüenza ni quien la ponga. Porque este señor hoy te dice una cosa y mañana, muy convenientemente, da la espalda a lo que dijo y hace otra cosa. Como lo hizo con Luma, que dijo desde el primer día, yo voy a fiscalizar el contrato de Luma, voy a ocuparme de proteger a los empleos de los trabajadores y de que se mantenga baja la tarifa. ¿Qué es lo que estamos viviendo 2 años después? Pues ya el pueblo lo está viviendo y lo está sufriendo. Con relación a esto, él había dicho que no consideraba necesario llenar las vacantes, pero creo como tú que está utilizando la excusa de que Mayita Meléndez renunció para decir, esto se me está, ahora lo tengo un poquito cojo, ¿no? Por decirlo así, y vamos a darle trabajo a 2 que se quedaron sin trabajo, aunque Ángel Toledo, la señora Raíces inmediatamente lo nombró para la misma posición que tenía con Eliezer Ramos. Él no está desempleado. Él no está desempleado, pero como él es un politiquero, vamos, eso demuestra
que él está donde tiene que estar, haciendo política partidista, que es la queja que siempre, la crítica que siempre se le hizo. Pues ahora le vamos a dar a Ángel Toledo, lo vamos a poner como pez en el agua, ¿verdad? Para que haga política partidista ahí, ganándose $90,000 al año, que sabrá Dios si es más, no lo sé, de lo que se gana ahora en el Departamento de Educación. Y el otro señor se quedó fuera del Departamento de Asuntos del Consumidor, y eso es lo que hace Rivera Schatz. Rivera Schatz siempre está velando qué politiquero se quedó sin trabajo para buscarle trabajo. Él se ha convertido en un gestor de trabajo para mucha gente, y cuando era presidente del Senado, convirtió su oficina en un refugio de políticos perdidosos, y rescató a Maceira, rescató a Vega Borges, rescató a Jorge Santini, de los que recuerdo. Nada, lo que tenemos que transmitirle al país es que esto es otra afrenta más, y que aquí, cuando hay gente como dueños de hogares de ancianos que el Departamento de la Familia no les paga 14, 15, 20 mil dólares por meses atrasados, este señor quiere despilfarrar 180 mil pesos más. Eso es importante que la gente lo sepa, para que vean dónde están las prioridades de Pedro Pierluisi, mientras nosotros vivimos en un país cada vez más precario, donde hay aumentos en los créditos de la universidad, aumentos en la matrícula de la universidad, eliminación de las exenciones, haciéndole más difícil a nuestros jóvenes acceder a la Universidad del Pueblo. Este señor quiere votar $180,000, pero es para que la gente sepa dónde están las prioridades de Pedro Pierluisi, que es en la politiquería y no realmente en hacerle justicia al país. Y Marilu, voy a corregirnos a ambos. No son $180,000, son $240,000. Bueno, porque recuerda que tiene reembolso. Sí. Y de paso, hablando de los reembolsos. No te preocupes sobre el salario de Ángel Toledo y si es más o menos, porque recuerda, estos son $90,000 por no hacer nada. Ajá. O sea, y tú tienes la oportunidad, Zoraida Buxó sigue haciendo otras cosas. Sí. O sea, esto es una chaucha a tú mantenerte y tú montar tu empresa. Seguramente él puede abrir un food truck ahí frente al Departamento de Educación y llamarlo cabildero del pueblo, food truck. Y ahí él está, y él habla con sus constituyentes y vende hot dog, y a la misma vez está cabildeando en el Congreso y se gana sus 90,000 O una corporación pesitos. Con contratos en el Capitolio. Pero además, lo que te decía de los $60,000 en gastos, esto lo reportó, por lo menos yo lo vi en Metro, Elizabeth Torres pidió miles en reembolsos a Prafa por pasajes de primera clase. Sí. Tiene un problema de salud, tiene que estar cerquita del baño. Por eso te digo, aquí no hay vergüenza ni quien la ponga. Que pida el asiento atrás, en la fila 38C. Sí, exacto. Ahí está cerquita el baño también. Exactamente. Para que tú veas cómo está el buscón en este país. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy miércoles tenemos el panel del senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Anglada, y el licenciado Rafael Bernabe y el licenciado Rafael Anglada, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme un miércoles más. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy bien. Buenos días a todos y por supuesto no pido vuelta, para mí es un honor la confusión. Ay, bueno, quería tocar muy brevemente esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de no acceder a entender en un recurso lo que se llama de certificación intrajurisdiccional, ¿verdad? Que hubiera representado que ellos se hubieran llevado el caso que está ahora pendiente ante el Tribunal de Apelaciones para entender en los méritos de dicho caso. Como ustedes saben, ese caso se desestimó por una alegación de cuestión política que dicho sea de paso fue criticada inclusive por conocedores del derecho constitucional en Puerto Rico, por entender que el juez de instancia había aplicado una doctrina de abstención de la rama judicial sobre este caso, cuando realmente el planteamiento principal de los demandantes es que la Comisión Estatal de Elecciones, al implementar el Código Electoral y muy particularmente las disposiciones que prohíben las alianzas y las candidaturas coligadas, pues estaba violentando una serie de derechos fundamentales que
autorizan al tribunal, a la rama judicial, a intervenir. Y pues se apeló de esa decisión para ante el Tribunal de Apelaciones, donde el caso está pendiente, pero coetáneamente se sometió este recurso de certificación, que es un recurso extraordinario que le hubiera permitido al Tribunal Supremo, lo que ha hecho en infinidad de otros casos, que se consideran también de naturaleza política, pero quizás que no involucraban la naturaleza de los derechos que se están reclamando aquí, que se están violando, y lamentablemente, bueno, inmediatamente el recurso fue denegado con una opinión disidente del juez Ángel Colón Pérez, que entendió que el caso debía ser atendido por el Pleno del Tribunal por ser un asunto de alto interés público. Yo considero que el Tribunal Supremo ha perdido una gran oportunidad de expresarse sobre un asunto de alto interés público, un asunto que hubiera hecho historia en Puerto Rico, un asunto que hubiera realmente sentado pauta y hubieran tenido la oportunidad de discutir los argumentos que se consideran importantes, trascendentales, que se plasman en ese recurso. Yo sé que Rafi Bernabe no es abogado, pero él sabe de lo que estamos hablando, en la medida en que ese código electoral que se ofreció por el Partido Popular derogar, que se ha criticado muchísimo por ser antidemocrático, por estar violentando, ¿verdad?, el derecho de los electores a decidir cómo quieren votar y a los partidos políticos a decidir, ¿verdad?, cómo van a asociarse, si quieren asociarse en representación de los electores que los apoyan. Ahora, bueno, cerrándose un poco el cerco del aspecto judicial, pues me gustaría, en el caso de Rafi Bernabe, que me hablaras, ¿verdad?, de cómo entiendes, qué recursos tenemos los electores y la ciudadanía, ¿verdad?, para encaminar un proceso de expresión democrática con relación al ejercicio del derecho al voto, ya desde la calle, ¿no?, ya desde la organización de diferentes sectores que están ávidos en el país porque haya un cambio en la gobernanza. Sí, bueno, como tú señalas, yo no soy abogado, pero la mayoría de la gente en Puerto Rico tampoco es abogado. Y así igualmente nos interesa, nos preocupa y nos afecta lo que hacen o dejan de hacer los tribunales. Yo creo que lo primero es que todo nuestro pueblo debe tener claro, ¿verdad?, lo que está en juego en esta discusión. La política puertorriqueña en los últimos 15 años, desde el año 2010 para acá, para coger una fecha, se ha transformado completamente. La política puertorriqueña antes del 2010 estaba básicamente controlada, como todos sabemos, por dos partidos políticos que recibían entre los dos el 95, 96, 97% de los votos. El PIB recibía una cantidad de votos bastante pequeña, estaba presente en el proceso, pero eran básicamente dos partidos los que controlaban la política puertorriqueña. Del año 2010 para acá, eso ha cambiado radicalmente, hasta el punto de que hoy tenemos en la legislatura 5 partidos políticos. Hay 5 partidos políticos en la legislatura, hay 2 legisladores independientes. En el Senado, por ejemplo, donde yo estoy, ya ningún partido tiene mayoría. El Partido Popular tiene 12 votos, necesita 14 para poder aprobar una legislación, así que todos los partidos en el Senado son minoritarios. Hay minorías grandes y minorías pequeñas, pero todas son minorías. Así que la política ha cambiado radicalmente. Y en lugar de que nuestro sistema electoral se adapte a ese cambio que ha habido en la política puertorriqueña de más y distintas fuerzas políticas, los dos partidos tradicionales lo que han hecho es tratar de tomar todas las medidas posibles para tratar de, a pesar de ese cambio, mantener su monopolio. Y así tú ves que a partir del 2010, un poquito después, empiezan a hacerse cambios en el sistema electoral que en vez de ampliarlo, en vez de flexibilizarlo, en vez de abrirlo, lo que pretenden, como dije, es mantenerlo tan cerrado como antes. Una de las medidas que se tomó es que en el 2011, por primera vez,
desde décadas se prohibieron las coaliciones, que en Puerto Rico siempre habían sido una posibilidad, es decir, el derecho de las personas a organizar partidos políticos, que es parte del derecho a asociación, y el derecho de esos partidos políticos a su vez a asociarse unos con otros para hacer coaliciones o hacer alianzas, que existieron en Puerto Rico por muchísimo tiempo. En 1920 hubo coaliciones, en 1924 ganó una alianza que se llamaba la Alianza, en 1928 volvió a ganar la alianza, en 1932 ganó la coalición, en 1936 ganó la coalición. Era normal que en Puerto Rico hubiesen alianzas y coaliciones de diferentes partidos políticos. Así que no es nada nuevo y evidentemente es algo que existe en prácticamente todos los países del mundo. Las alianzas políticas y las coaliciones políticas y los frentes políticos es parte normal del funcionamiento democrático. En Puerto Rico se prohíben en el año 2011. ¿Por qué se prohíben? Porque los dos partidos tradicionales tienen miedo de que algunas de las nuevas fuerzas políticas hagan una coalición y lo saquen del gobierno. Y como ellos quieren mantener ese control, pues prohíben las coaliciones. De igual manera, más adelante se inventan una distinción que todavía está vigente en el Código Electoral entre partidos propietarios y partidos asociados, para que algunos partidos tengan más derechos y mantengan ese monopolio. Se inventan una distinción que no existía entre balance electoral y balance institucional, para que no todos los partidos tengan derecho a participación y a fiscalizar todos los procesos electorales como era en el pasado. Si tú miras todas las medidas que se toman, todas van en la misma dirección. Aquí cada vez hay más partidos, aquí hay cada vez más fuerzas políticas, vamos a ver cómo las arreglamos para mantener el monopolio de siempre. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que estamos rechazando. El Partido Independentista, el Movimiento Victoria Ciudadana y muchas personas que no están en ninguno de los dos, que quieren que haya una posibilidad de una alternativa coaligada, de una alternativa de alianza para el país en el 2024, hemos estado retando esa disposición. Como tú bien señalas, uno pensaría que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tendría particular interés en una cuestión de tan grande alcance para el país, en una cuestión constitucional, en una cuestión que plantea un derecho fundamental, no es una cuestión secundaria, es un derecho fundamental de los ciudadanos, que el Tribunal Supremo tenía particular interés y particular urgencia en pronunciarse sobre ese tema, sobre todo porque hay poco tiempo. Nosotros, esto no es un issue que nosotros podemos esperar la decisión o que sea saludable seguir posponiendo la decisión. En diciembre de este año, en poquito tiempo, en 5 o 6 meses, los partidos tienen que someter sus candidatos y tienen que someter el cuadro de candidatos que van a someter y cuántos candidatos van a someter a diferentes puestos. Así que nosotros estamos corriendo contra el reloj. Tenemos que saber qué es lo que vamos a poder hacer en el proceso electoral en 2024. Ahora, como tú dices, yo no quisiera, ¿verdad?, pensar que el Tribunal Supremo esté tomando esta decisión, ahora digo yo, políticamente. Es decir, yo creo que los jueces del Tribunal Supremo, en esto yo, ¿verdad?, yo soy flexible en mi razonamiento. Los jueces del Tribunal Supremo son como cualquier ser humano y yo entiendo perfectamente que tengan inclinaciones políticas y que tengan preferencias políticas, incluso que tengan partidos políticos. Ellos votan igual que nosotros, tienen sus opiniones, eso yo lo reconozco, es su derecho, es normal, es inevitable. Ahora, ocupando el puesto de jueces, tienen que hacer un esfuerzo muy grande de separar sus decisiones judiciales de sus inclinaciones políticas. Un juez no puede, desde el banquillo del juez, ¿verdad?, estar decidiendo los casos que tiene ante sí en términos de, bueno, este es PNP y como yo soy PNP, pues lo apoyo, ya que eres popular y lo discrimino, ¿verdad? El juez tiene que tomar las decisiones independientemente de los criterios políticos, incluyendo y sobre todo en casos como este. Así que yo espero, ¿verdad?, que el tribunal pueda superar esto. No pierdo la esperanza. El tribunal apelativo se supone que, ustedes saben más que esto que yo, pero el tribunal apelativo se supone que decida sobre este caso ahora y todavía puede que llegue al Tribunal Supremo. Sí. Lo que pasa es que no llegará por esta ruta inmediata que hubiese sido lo ideal. Ahora, como tú dices, y termino rápidamente porque sé que estoy hablando mucho, independientemente de lo que ocurra, yo creo que nosotros como pueblo tenemos que mandar un mensaje claro
a todas las instituciones de que vamos a ejercer nuestro derecho a la asociación. Y yo creo que eso es un reto muy grande, y lo digo con toda claridad, al liderato del Partido Independentista y al liderato del Movimiento Victoria Ciudadana, que ahora van a tener que demostrar en la práctica, y yo creo que es un reto para nosotros, que efectivamente estamos comprometidos con una alianza y una coalición de nuestras fuerzas para cambiar las cosas en Puerto Rico, y que vamos a buscar alguna forma, algún mecanismo, alguna manera de, a pesar de los obstáculos que se pongan, podamos crear una alianza y que el 2024 la gente pueda votar por una fuerza conjunta, aunque no los hayan permitido por ley, pero que dispongamos los candidatos de la manera que sea necesario, dispongamos la lista de la manera que sea necesario, hagamos el anuncio de que vamos a apoyar nuestros candidatos mutuos en los diferentes lugares, en los lugares que sea conveniente, que diseñemos alguna forma para que la gente sepa, bueno, yo voy a votar por este candidato en Añasco, y voy a votar por este candidato a alcalde de San Juan, y voy a votar por este candidato a la gobernación, y voy a votar por este candidato en diferentes lugares, porque es la manera de yo lograr que estas fuerzas que están aliadas, que están coaligadas, aunque la ley no lo reconoce, porque la ley injustamente no ha permitido hacerlo, están en la vida real, están de facto colaborando, y yo quiero que esas fuerzas que están colaborando sean las que ganen en las elecciones. Es triste que tengamos que buscar maneras fuera de la institucionalidad para establecer una alianza, porque la institucionalidad no tiene la capacidad democrática de reconocer que los ciudadanos quieran asociarse. Pero en la historia humana, cuando algo es necesario, va por encima de las instituciones y se lleva por el medio las instituciones. Esa es la realidad, ¿verdad? La historia de la humanidad es muchas veces instituciones que resisten al cambio, y la humanidad que se las arregla para romper esas instituciones, darle la vuelta a esas instituciones, cambiar esas instituciones, y el cambio se abre paso. Y la historia de Estados Unidos es así, la historia del mundo es así, la historia de Puerto Rico es así que no seremos la excepción en el futuro, no seremos la excepción en el presente. Si las instituciones permiten el cambio, lo haremos a través de las instituciones, y si las instituciones bloquean el cambio, pues habrá que pelear con esas instituciones para lograr que ese cambio se dé, y ir cambiando las instituciones en el camino. Así es. Y antes de darle la palabra a Rafi, tengo que comentar que es interesantísima la columna del periodista Benjamín Torrecotay del pasado domingo, donde entre otras cosas hablaba sobre que este es un país desinstitucionalizado. Rafi. Mira, quisiera concentrar en lo último que planteó el compañero Rafael Bernabe. Y siempre recuerdo las palabras de Juan Maribra en el Partido Socialista Puertorriqueño, que nos decía que el problema de los tribunales es que desactivaba la lucha de los pueblos. El gran peligro que tenemos ahora es que nos ahoguemos en los tribunales. Imagínate, mientras los jueces están de verano, pues tenemos que esperar que pase el verano, y después el apelativo, y después el Supremo, y después esperar el Supremo. El gran reto de nosotros es lo último que planteó Bernabe, es cómo nos mantenemos organizados y cómo mantenemos la lucha y lo que él planteaba, el concepto de la alianza, para que porque lo que nos van en baloncesto, tú puedes congelar la bola 30 segundos, creo que ahora son 23 segundos, antes eran 30, y eso es lo que nos pueden hacer y lo que nos quieren hacer los llamados partidos propietarios, los llamados partidos dictadores, es lo que nos quieren hacer, es congelarnos la bola, y dejar el caso en la mano de los tribunales y de los abogados. Y yo me uno a las palabras de Bernabe, hay quienes no son abogados y hay quienes nos aburre ser abogados. Tenemos que mantener la lucha en la calle, la alianza en la calle,
para nosotros prevalecer en los méritos. Quiero repetir que en el año 2020 yo colaboro con la cuestión del colegio electoral, ¿verdad? Del día de las elecciones, con el PIB. Quiero consignar que ambos partidos estuvieron muy bien organizados, en particular, en mi opinión, Victoria Ciudadana. Esa fue la experiencia de mi colegio y de mi unidad electoral. Eso tenemos que consolidarnos, porque nos van a robar las elecciones, no el día de las elecciones, nos las van a robar en las égidas, nos las van a robar en los correos, en los votos por correo, que es una gran idea, una idea de la modernidad, pero tenemos que tomar providencia, porque ahí es que donde nos pueden robar las elecciones, y tenemos que organizarnos y no esperar que los jueces vayan a coger su verano y después terminen su verano y nos congelen la bola en la cancha de baloncesto. Bueno, y hablando de la desinstitucionalización del país, pues ha alarmado bastante, una carta que ha circulado de parte del Departamento de Educación Federal, donde se expresa preocupación por la falta de progreso sustancial del gobierno de Puerto Rico en el manejo del proceso de contratación, auditoría interna y el pago de nómina relacionados con los fondos federales que recibe para el campo de la educación. Y esta carta la da a conocer una periodista de Tele 11 y posteriormente se difunde en otros medios, y empiezan las especulaciones de que si Eliezer Ramos tuvo algo que ver con eso. El gobernador como que lo minimiza, ¿no? Entonces uno se pregunta, porque también aquí hay un bufete que se llama Álvarez y Marsal, que se supone que están encargados por la friolera de 79.7 millones durante 2 años, que pudiera extenderse por dos periodos adicionales de 12 meses cada uno. Esta es una firma responsable del manejo de los fondos federales asignados a la educación legal. Trabajan, evalúan y autorizan el uso y desembolso de los fondos. Entonces uno se pregunta, bueno, por un lado el Departamento de Educación Federal, que aporta una cantidad significativa de fondos al Departamento de Educación, expresa la preocupación por el manejo de dichos fondos. Se ve una gran inestabilidad con lo que está pasando en el Departamento de Educación. 4 secretarios de esa agencia en lo que va de cuatrienio, y ustedes han visto, ¿verdad?, el tejemeneje con la intención del gobierno de imponer gente vinculada estrechamente a la política partidista. Hay toda una nebulosa con relación a lo que conllevó la salida de el licenciado Eliezer Ramos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y esos 79.7 millones que le estamos dando a este bufete, para qué es? Entonces pareciera que ese Departamento de Educación es tierra de nadie, y eso es parte también de lo que ocurre en otros espacios, la creciente queja que tienen los abonados con el servicio de Luma, y ahora también genera cómo siguen descansando en el trillado argumento de que las plantas están deterioradas, y uno dice, bueno, ¿y cuándo van a dejar de estar deterioradas? Por otro lado, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica desmiente eso y dice, no, las plantas no están deterioradas. Así que el país está como en esa incertidumbre, ¿verdad? Y muy particularmente en el caso del Departamento de Educación, parece haber un gran descalabro, y mientras tanto, ¿verdad?, hay un dinero que pudiera perderse, otro dinero que se está invirtiendo en este bufete que no sabemos todavía qué frutos le rinde al país, y como sé particularmente que
que Bernabe es educador, presumo que debe tener una gran preocupación como la que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas del país. Absolutamente, y ¿verdad? Son muchas las preocupaciones, pero una de ellas, y la más inmediata, es la reacción del gobernador, que es la que ya nos tiene acostumbrados ante cualquier problema que surja, que es salir a decir que no hay ningún problema. Es decir, tú tienes un gobernador que se revela que hay una carta del gobierno federal que, como tú dices, aporta una cantidad importante de fondos al Departamento de Educación. Es una carta, puede que la carta esté bien o que la carta esté mal, puede que lo que el Departamento Federal diga sea correcto, sea incorrecto, yo no sé, hay que averiguar. Pero cuando hay una carta del gobierno federal diciendo que hay una preocupación por la manera en que se están manejando unos fondos, que plantea la posibilidad de que se pierdan unos fondos, que hay un atraso de fondos, etcétera, el gobernador debe decir, bueno, esta carta es un documento serio, tenemos que averiguar, vamos a investigar, nos parece que esto amerita, ¿verdad?, una consideración cuidadosa. Esa es la reacción responsable de cualquier administrador, pero él simplemente siempre sale a decir, no hay ningún problema, aquí no está pasando nada, no se preocupen, ¿verdad? Es como... La carta hay que contestarla. El sol con la mano o el sol con un dedo, y no querer reconocer que existen problemas y que problemas hay que atenderlos. Para un gobernador no está para decir que no hay problemas, el gobernador está para decir, claro que hay problemas y vamos a ver cómo bregamos con este asunto. Y lo mismo ocurrió cuando la renuncia de Eliezer, aquí no hay ningún problema, aquí no ha pasado nada, aquí no hay que explicar nada. Entonces, como tú dices, pues siguen pasando cosas y nadie explica nada, nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Yo creo que el problema de fondo, ¿verdad?, como yo he planteado muchas veces, es que tenemos unas administraciones públicas y la actual no es la primera, que irónicamente son administraciones públicas que no creen en lo público, como tú señalas. Cuando tú pones una persona a administrar una empresa privada, una corporación, pues tú supones que esa persona que está administrando la corporación cree en el futuro de esa corporación, en el potencial de esa corporación, que esa corporación tiene la posibilidad de ser exitosa económicamente. Por eso tú lo pones a dirigir esa empresa. Tú no pones a dirigir una empresa a una persona que dice, no, esta empresa no va para ningún lado. Esta empresa lo que hay que hacer es que desmantelarla. Esta empresa es un fracaso. Pero eso es lo que tenemos en Puerto Rico. Tenemos gente dirigiendo las agencias públicas que piensan que las agencias públicas no sirven, que lo que hay que hacer es desmantelarlas, que lo que hay que hacer es privatizarlas. Tenemos como dirigente de energía eléctrica gente que quiere desmantelar la energía eléctrica. Tenemos como dirigiendo la autoridad de carretera que piensa que hay que desmantelar carreteras. Tenemos gente dirigiendo la educación que lo que piensa es hay que crear escuelas charter, porque lo público no funciona. Entonces, evidentemente, si tiene gente como directores de las agencias públicas, gente que no cree en las agencias públicas, que lo que piensa que hay que desmantelarlas, gente que piensa que los empleados públicos son todos unos vagos y lo que hay que hacer es votarlos o sustituirlos por contratos privados, pues entonces evidentemente las agencias públicas no van a funcionar. Nosotros siempre hemos planteado, nosotros no defendemos el sistema actual, nosotros no defendemos la burocracia actual del Departamento de Educación, nosotros no defendemos la burocracia actual de energía eléctrica o de acueductos o de carreteras o de quien sea, pero nosotros insistimos que la solución no es la privatización, la solución no son las escuelas charter, hay una tercera alternativa que es la democratización. Queremos que los fondos en el Departamento de Educación corran y lleguen al salón de clase, queremos reducir la burocracia, queremos que ese dinero llegue al salón de clase, vamos a poner la mayor cantidad de decisiones posibles en manos de quién, en manos de las comunidades escolares, en manos de los maestros, en manos de los trabajadores, en manos de la familia, en manos de personas electas a puestos de dirección en ese departamento, que estén vinculadas con ese departamento de educación, que tengan experiencia en el departamento de educación, que tengan experiencia en el área de la educación. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay tres alternativas: la mala dirección burocrática que hemos sufrido, la privatización que también estamos sufriendo, o la democratización con participación de los trabajadores, participación laboral, como yo la llamo, y participación ciudadana. Es la alternativa democrática. Esa es la alternativa que no hemos tratado. Sí. Y esa es precisamente la alternativa
que necesitamos. Y yo sé, ¿verdad? Tú sabes muy bien que el problema con esa alternativa para mucha gente es que no permite guisar. Si usted quiere guisar Exacto. con contratos, si usted quiere guisar con puestos bien pagados, si usted quiere guisar con todo tipo de traqueteos, pues entonces le conviene una de las otras dos alternativas, porque las otras alternativas sirven Exacto. para eso. Exacto. Y por eso es que se perpetúa, y por eso es que necesitamos, volviendo al tema inicial, un cambio de gobierno, de fuerzas políticas que estén dispuestas a virar muchas de estas instituciones al revés, como Así es. efectivamente es necesario. Así es. Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos por haber estado conmigo en este segmento. Seguimos conversando el próximo miércoles. Que tengan buen día. Bueno, amigos, y en este segmento, como colaborador de la Coalición Paz para la Niñez, conversamos con el licenciado Julián Claudio, director de Justicia Juvenil y Programas Comunitarios de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, Julián, ¿cómo te encuentras? Saludos, Marilu, buenos días y muchas gracias por tenerme aquí como de costumbre. Saludos a todos. Sí, pues, Julián, me propones un tema, ¿verdad?, que resulta ser bastante triste y trágico. Recientemente se habló y se diseminó la situación del fallecimiento de un niñito de 4 años en una piscina. Y obviamente cuando eso ocurre, ¿verdad?, pues rápido pues se puede sospechar de la negligencia, el descuido de las personas que están a cargo de la supervisión de ese niñito. Y entonces quisiera que conversáramos sobre cómo prevenir este tipo de tragedias y cuáles son las consecuencias legales que tiene incurrir en casos de negligencia, ¿verdad? Como pudiera ser este. Sí, bueno, buenos días. Primero que nada, hay que establecer que hay una nueva ley de maltrato de menores que se firmó este año, que es la ley número 57 del 2023, que esto sustituye la ley 246, que era la ley que estamos todos, o todavía estamos todos acostumbrados a trabajar en los tribunales del país. Pero mira, yo tengo que hacer una observación en cuanto a estos casos que son tragedias humanas y verdad, la mayoría de este caso, porque fíjese, un caso de maltrato ordinario, pues vamos, a grandes rasgos todos sabemos lo que es. El detalle estriba cuando ocurren estos accidentes, que es, pues, como uno es padre de familia y es padre de un menor o persona encargada de un menor, pues obviamente hay una situación bien emocional, pero lo que sí dispone esta ley es que tiene unas consecuencias bien serias, y consecuencias que incluyen hasta cárcel. O sea, ya aquí estaba leyendo el artículo 53 de la nueva ley, y hay unas penas que llegan hasta los 12 años de cárcel, 12 años de reclusión, y estamos hablando ya obviamente de maltrato directo, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de maltrato por negligencia, que es la omisión, ¿verdad?, del deber de toda padre, madre o persona encargada, ¿verdad?, de velar por el cuidado, ¿verdad?, y la salud del menor, pueden haber penas de cárcel de hasta 3 años de cárcel y multas que van hasta $8,000. Y eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, yo venir aquí y lo hemos hecho en muchísimas instancias y decirle lo obvio, ¿verdad?, que hay que cuidar a los hijos, que hay que ser un buen padre de familia, hay que tener un estándar de prevención o de previsión mayor, ¿verdad?, y máxime cuando son niños menores de edad. Pero mira, esta ley va más allá. Esta ley tiene unas previsiones, inclusive para que lo vemos en muchos pueblos y en muchas instancias, niños pidiendo las luces, niños haciendo colectas. Eso se considera maltrato, y como tú sabrás y has explicado ad nauseam, el desconocimiento de la ley no excluye, ¿verdad?, a las personas, y tenemos que tratar a los niños y jóvenes como una población vulnerable, como lo que son, que requieren el cuidado. Uno no puede tratar a un niño como un adulto. Y la gente tiene que entender, ¿verdad?, que ante la ausencia de eso hay unas consecuencias que son muy lamentables y podrían, ¿verdad?, enfrentar, perder la libertad. Por no decir que en muchas instancias, cuando ocurren este tipo de eventos,
no vayamos al evento al evento trágico, que es lamentablemente una muerte, que esto es una tragedia. O sea, yo conozco, hay casos, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Pero he conocido personas personalmente que han pasado por esto. Y es una cosa que cambia la vida de muchas personas. Y esto no tiene condición social. Yo he conocido profesionales que han pasado por esto. He conocido, obviamente, clientes de nosotros, de la sociedad, para que, o sea, esto no tiene condición social. Y un descuido, aparte, ¿verdad?, de la terrible, de la gran tragedia que es perder a un ser querido y máximo un hijo. Imagínese usted, ¿verdad?, también tener que enfrentar un proceso criminal, porque pues, esto está contemplado en la nueva ley y en la vieja ley. Pero yo tengo una observación que quiero traer a la atención, y es que desafortunadamente, y aquí, ¿verdad?, siempre pues tengo que decirlo, yo he visto cómo, y esto no quiero ahora empezar, ¿verdad?, a causar una polémica, pero sí he visto trato distinto, como siempre pasa en este país, para la gente que tiene menos recursos, ¿verdad? Porque hay instancias idénticas, que es una pobre tragedia, y hay instancias en que dicen, bajo el mismo evento, que es la negligencia del padre. Y eso es lo que, ¿verdad?, a mí me causa, ¿verdad?, sí, mucha angustia y coraje, ¿sabes lo que quiero decir? Y no es esto exclusivamente de esta ley de maltrato, en muchas otras instancias. Y por eso es bueno que, ¿verdad?, aparte de la orientación que nosotros yo como miembro de la Coalición de Paz para Niñez y como empleado de la Sociedad para Asistencia Legal, siempre recomiendo, ¿verdad?, y tú, yo sé que lo has recomendado nuevamente en infinidad de ocasiones, siempre es importante en este tipo de situaciones tener la asistencia y orientación de un abogado. Y nosotros aquí en Asistencia Legal estamos para servir. Así que... Julián, y que tú sepas, yo reconozco que hay esa situación, porque los que hemos sido abogados de la Sociedad para Asistencia Legal reconocemos que, contrario a lo que se dice de que la justicia es ciega, la justicia, la verdad, que tiene los ojos bien abiertos. Y en muchas ocasiones tú ves esa falta de equidad, si se puede decir, en cómo se trata los padres que provienen de una estrata social y cómo se tratan a los padres que vienen de otra estrata social, ¿verdad? Y contra uno se les reprime y a otros se les justifica. Pero independientemente de ese problema que es endémico, es común, ¿verdad?, que ocurran este tipo de situaciones con los niños. Bueno, las muertes no son comunes, eso definitivamente no lo es, pero los casos de maltrato han aumentado significativamente, tanto en el ámbito criminal como en el ámbito, ya la parte que es más civil, donde interviene el Departamento de la Familia. Entonces la gente tiene que entender que una vez empieza este proceso, como decimos nosotros los abogados, las ruedas se empiezan a mover, el Estado va a intervenir con su privacidad, ¿verdad? El Estado se va a meter a su casa, el Estado va a empezar a entrevistar a sus vecinos, amigos, dolientes y parientes, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Porque esto muchas veces son alegaciones, muchas veces son situaciones, ¿verdad?, reales, pero lo importante, obviamente no me voy a, ¿verdad?, parar aquí en la estación, decir no maltraten a los niños, porque eso obviamente no hay ni que decirlo, pero hay situaciones que la gente, por desconocimiento de la ley, puede incurrir en un patrón de maltrato o en un maltrato, y como tú has dicho, en algunas instancias se reprime, la ley reprime a la gente, y en otras instancias la ley justifica a la gente, tal y como lo has dicho, y es muy cierto. Y es como en los casos, ¿verdad?, que lo hemos hablado, en casos de menores que cogen a un muchachito con una changuita en un colegio, ¿verdad? Pues este muchachito bendito pues necesita la ayuda, psicólogo, etcétera. Llega a ser un muchacho en una escuela pública, lo tenemos aquí en los tribunales. Eso pasa a diario, y es lamentable. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, en muchas instancias con esta ley de maltrato. Bueno, Julián, se me acaba el tiempo. Es una conversación interesante,
pero a la vez triste, Sí. que demuestra, ¿verdad?, que hay mucho por andar, y que el problema del aumento en los casos de maltrato es muy preocupante, y es algo que pues lamentablemente no es un problema al que se esté atendiendo, porque tiene raíces muy profundas, y hay que seguirlo conversando, y hay que seguir creando conciencia, y hay que seguirle dando los recursos a muchas familias que los necesitan precisamente para evitar ese maltrato, que en ocasiones tiene que ver con la falta de educación en lo que se refiere a la inteligencia emocional, pero en muchas ocasiones también son las condiciones de vida precarias a las que se ha condenado a muchísimos sectores de nuestra sociedad. Gracias, Julián. Marilu, brevemente, y esto es muy importante, yo creo que debemos nosotros enfatizar la ayuda, ¿verdad? Y tratar de mejorar las condiciones de empleo que tienen los compañeros del departamento, trabajadores sociales del departamento de familia, que en muchas ocasiones hacen de tripas corazones, y verdad, y sombrero ante ellos, así que nada, con eso los dejo, pero pues muchas gracias como siempre. Gracias, Julián, por tu participación, espero que podamos seguir conversando sobre este y otros temas próximamente. Que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Charlotte Gosset Navarro, directora principal de Hispanic Federation de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Charlotte, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, y gracias por la invitación. ¿Cómo no? Pues, Charlotte, quisimos conversar porque Hispanic Federation informó que distribuirá $1 millón a organizaciones sin fines de lucro locales de Puerto Rico para impulsar los esfuerzos de recuperación a largo plazo. Quería, ¿verdad?, que en el tiempo que tenemos pudieras explicarnos qué es la Hispanic Federation, por qué va a dar esta cantidad de dinero y cuáles serían las organizaciones sin fines de lucro beneficiadas. Perfecto, pues la organización Hispanic Federation llevamos 30 años trabajando en promover los derechos de los latinos en Estados Unidos y colaborar con las organizaciones sin fines de lucro en capacitación y ayudarlos a dar esos servicios tan importantes que ellos proveen a las comunidades. Entonces, después del huracán María, abrimos una oficina permanente en Puerto Rico para continuar apoyando esas organizaciones acá en Puerto Rico, que sabemos que son tan claves en la recuperación y en el trabajo comunitario que ellos hacen. En ese año, 2017, abrimos el Fondo Amanece, que era precisamente lo que mencionaste, un fondo para dar subvenciones a organizaciones comunitarias acá en Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro que estaban trabajando en iniciativas que promuevan la sostenibilidad de su comunidad, la recuperación, la resiliencia, y que ayuda a estas comunidades a enfrentar el cambio climático que estamos viviendo. Ahora, 2023, la semana pasada, abrimos convocatoria para Amanece de nuevo con otro $1 millón, donde estas organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar subvenciones de hasta $50,000. Ellos deben liderar proyectos de cambio climático, de resiliencia comunitaria, de desarrollo económico local, siempre enfocado en equidad, la autosuficiencia de las comunidades y la colaboración. Así que estamos buscando todos esos grupos que nos proveen sus conceptos. Tenemos en línea en nuestra página hispanicfederationpuertorico.org un formulario que tienen hasta el 26 de julio de someter su concepto. Wow. Y ahí vamos a evaluar su concepto y decidir quién invitar a someter una propuesta para Amanece. ¿Y quiénes determinan, verdad, que tales o cuales organizaciones sin fines de lucro cumplen con los requisitos para obtener esa subvención? Pues nosotros tenemos un comité que evalúa cada una de las propuestas o de los conceptos que sometan, y después las propuestas
y la evalúan basada en las prioridades que tiene este fondo en particular, este fondo de Amanece, que como mencioné, aborda esos temas del cambio climático, resiliencia comunitaria, el desarrollo económico local, y esos otros temas como la equidad, la sostenibilidad, autosuficiencia. Así que lo miramos holísticamente, evaluar cómo cumple con todos estos temas, esas prioridades, y si la organización es elegible, es sin fines de lucro, y importante mencionar que eso no solo incluye las organizaciones que tienen la certificación de sin fines de lucro federal, que es conocido como el 501c3, pero también son elegibles esas organizaciones que tienen esa certificación estatal de Puerto Rico, o si hay un grupo comunitario, por ejemplo, que no tiene ninguna de esas dos, ellos pueden buscar lo que se llama un auspiciador fiscal que le apoya y le acompaña en el proceso de solicitar para que ellos también pueden tener acceso a este fondo. Como estos son subvenciones de este programa Amanece que me comentas, que surge a raíz del huracán María, entiendo que no es la primera vez que se distribuye dinero de esta, ¿verdad? Con este propósito, ¿correcto? Correcto. Cuando lanzamos Amanece en el 2017, lo hicimos junto con Lin-Manuel Miranda y su familia, abriendo por primera vez el fondo. Desde entonces hemos distribuido ya más de 57 subvenciones por un total de $5.4 millones a través del fondo Amanece, apoyando a más de 40 organizaciones. Pero además del fondo Amanece, Hispanic Federation en estos últimos 5 años y medio hemos invertido más de $51 millones en Puerto Rico a través de varias iniciativas y organizaciones sin fines de lucro. Ya hemos colaborado con más de 141 organizaciones sin fines de lucro por todo Puerto Rico. Charlotte, y cómo, ¿verdad? Porque como esta recuperación no termina, esto es un proceso que todavía muchos puertorriqueños y puertorriqueñas están viviendo, el proceso de la recuperación. ¿Hay algún seguimiento que le dé Hispanic Federation a la utilización de fondos que se han dado previamente? Porque te hago la pregunta porque es cierta, algunas organizaciones pudieran comparecer nuevamente a solicitar estas donaciones que en este momento se van a distribuir. Sí, de esos 141 organizaciones que a través de estos años hemos subvencionado en Puerto Rico, nosotros mantenemos la relación con la gran mayoría de ellos y hemos dado acompañamiento a través de los años. Hemos tenido varias colaboraciones con ellos. Y queremos que esa relación sea una continua, no es una cosa que queremos que una vez solicitan y después no escuchan más de nosotros, sino al contrario, nuestra organización, la base de Hispanic Federation son las organizaciones sin fines de lucro, y lo más importante para nosotros es la relación que tenemos con esas organizaciones y cómo podemos continuar apoyando, no solo con fondos, sino con otros tipos de acompañamiento, con colaboraciones, para que puedan lograr esa visión que tienen en su comunidad y para que ellos puedan ser más efectivos en todo el trabajo comunitario que hacen. Para nosotros, las organizaciones en las comunidades, las sin fines de lucro, son clave en un país, son claves para las comunidades y deben estar en la mesa creando esa visión de país, y acá para Puerto Rico, pues creando esa visión de esta recuperación y qué queremos para Puerto Rico en el futuro. ¿Y a dónde nuevamente deben conectarse, a dónde deben acceder para poder solicitar formar parte de esta distribución? Pueden entrar a nuestra página de internet que es Hispanic Federation Puerto Rico.org. Van a buscar ahí en la primera página, dice que abrimos el fondo Amanece, hacen clic ahí y les va a llevar a la página de Amanece, donde tiene toda la información sobre esta iniciativa, cómo uno cualifica y el proceso de solicitar.
Pues Charlotte, muchísimas gracias. Me parece que es una gran iniciativa. Les deseo mucho éxito porque hace falta mucha ayuda en el país. Gracias por esa labor. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.